que queremos contestar. En las próximas horas, hoy, mañana, el domingo, he visto algunos de los mensajes, los bosquejos, ya venimos hablando con el pastor Adams. Estoy anticipando mucha bendición de sus mensajes. Creo que el tema que va a predicar esta noche, el último mensaje de la noche, el hermano Routley, es de muchísima importancia. Estoy esperando con mucho deseo de escuchar ese mensaje. Así que es para no dormirse, porque va a ser de mucha bendición. ¿De qué se trata el evangelismo? La evangelización. Hay muchas ideas dando vuelta. En ciertos ambientes evangélicos se dice que, el evangelismo es anunciar buenas nuevas, y las buenas nuevas, ¿qué son las buenas nuevas? Y al final termina siendo simplemente un mensaje social. Hay que amar a los demás, hay que ayudar a los pobres. Y estaríamos de acuerdo con eso, pero me pregunto si es en realidad el evangelio. Creo que no lo es. La Iglesia Católica habla mucho del evangelismo, de la evangelización. La verdad que no tengo ni idea de lo que ellos quieren decir cuando usan la palabra. Cuando ellos usan la palabra, me parece que carece absolutamente de contenido. No entiendo lo que están queriendo decir. Volviendo al ambiente evangélico, en los últimos años ha habido mucho movimiento misionero, mucho interés en el tema de la expansión del reino de Dios. De nuevo, hay que ver qué quieren decir cuando se habla del reino de Dios. Ese es un tema para otro día. Y ha tenido mucha influencia, ha habido una conversación, un debate sobre el tema del evangelio y la contextualización. Definir qué es la contextualización no es del todo fácil, porque se usa de muchas distintas maneras, algunas buenas y algunas bastante malas. Bien usada la palabra significa de que simplemente cuando predicamos el mensaje, cuando predicamos las buenas noticias de la muerte de Jesucristo por los pecados de los hombres, de que en Jesús hay salvación, en Él, por medio de la fe, somos redimidos, regenerados, restaurados, que somos hechos hijos de Dios, adoptados por Dios, llenos del Espíritu Santo, y ahora participaremos en la resurrección con el Señor Jesús. Si es simplemente explicar eso en términos entendibles, es bueno. Si vamos a otro país, conviene hablar el idioma que se habla en ese país. Es natural, es normal, entendemos la virtud de hablar en términos entendibles. Pero el mensaje no se negocia, no se cambia. Porque no es nuestro mensaje, nosotros no lo inventamos, no lo hicimos, no lo mandamos a Jesús al mundo a morir, fue obra del Padre. Entonces no nos toca a nosotros manipular el mensaje con el fin de que sea más agradable, más vendible. La contextualización mal entendida llega a ese extremo. De que hay cosas que son ofensivas en nuestro mundo, entonces mejor no tocar esos temas. Hablar del juicio eterno no cae muy bien. Por ejemplo. Y hay un movimiento en el ambiente de misiones, un movimiento extremo de la contextualización, en que, en especial trabajando con los países islámicos, la idea es de que si queremos ser efectivos en el evangelismo, no debemos obligarlos a identificarse como cristianos, por ejemplo. De que debemos estar satisfechos con la idea de que simplemente reconozcan a Jesús como profeta y como Salvador, importante eso, pero que también pueden
seguir creyendo de que Mahoma es un profeta de Dios, de que el Corán es un libro también inspirado y de que no tienen que formar una iglesia cristiana que, como en realidad el Islam adora el mismo Dios, que entre paréntesis, no. El Dios del Islam no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un hijo. Alá no tiene un hijo. No es el mismo Dios. De que como el Corán es también un libro inspirado, pueden leerlo. Sería bueno que también lean el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Total, el profeta Mahoma también aceptaba a Jesús como profeta. Y de que pueden participar también de toda la vida de la comunidad islámica, pueden todavía ir al mezquita y lo demás. Porque es muy difícil convertirse, es muy difícil nombrarlo a Jesús como único Señor en un contexto islámico. Y eso lo entendemos, pero no es de que Jesús nos dijo de que al final nosotros debemos confesarlo a Él como Señor ante los hombres para que Él nos confesara delante de su Padre. Entonces la contextualización llevado a un extremo. Entonces en esta noche yo quería que viéramos por unos breves minutos un ejemplo de evangelismo, un ejemplo que nos da el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17. Y es la muy conocida historia de Pablo predicando en la ciudad de Atenas. Y este ejemplo muchas veces se toma justamente como un ejemplo de cómo hay que contextualizar el Evangelio. Y por cierto, si nosotros vemos el pasaje, vemos que Pablo se esfuerza por hacer una conexión, por crear un puente de entendimiento entre él y los atenienses. Pero en ningún momento deja de lado el contenido del Evangelio. Incluso yo les desafío, si más adelante quieren ver los puntos que nosotros vamos a ver en esta noche y quieren compararlo con el libro de Romanos y el desarrollo del Evangelio de Pablo en el libro de Romanos, creo que van a encontrar de que no hay mucho de Romanos que queda fuera en este mensaje en la ciudad de Atenas. Vamos a leer el pasaje. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16, y son varios versículos, pero conviene leerlo todo. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, y esto no les parece un poco muy parecido a nuestro mundo moderno, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, escultura, de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, piensen en eso un segundito. Está hablando con los hombres más instruidos e inteligentes del mundo y acaba de decirles que son ignorantes. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Yo les quiero proponer de que aquí Pablo sí hace un esfuerzo muy grande por hacer de que entiendan, pero de ninguna forma negocia con el contenido del Evangelio. Incluso muchas de las cosas que dice son cosas muy atrevidas en el contexto en el que habla. Son muy directas, son ataques directos sobre las ideas falsas de los hombres de Atenas. Padre Celestial, danos, Señor, el mismo afán de Pablo por enaltecer a Cristo y por predicar las buenas nuevas a este mundo perdido. Señor, enséñanos a comunicar el Evangelio con claridad, pero cuídanos, Señor, de negociar con su verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En este pasaje vemos un gran ejemplo del evangelismo. Creo que si estudian los mensajes de Pablo y las cartas de Pablo, se van a dar cuenta de que muchos de los mismos temas se desarrollan una y otra vez. El pastor Adams va a estar hablando desde las cartas a los tesalonicenses. Y creo que vamos a descubrir ideas muy parecidas y muy valiosas en esas cartas. Acá las vamos a ver de una forma resumida y en este contexto en que está hablando justamente con gente que es muy distinta a la que antes, en el principio, predicaba Pablo a los judíos. Y vemos que sí hace un esfuerzo por crear puentes, por establecer una conexión, de hacer que los hombres presten atención y que puedan entender. Pero no tiene ningún problema de largarles verdades que a su forma de ver, a la mentalidad, según la mentalidad de estos filósofos,
Él sabe de que para ellos va a ser una cosa ridícula. Vamos a ver cuáles son algunas de estas ideas. Por empezar, contesta la pregunta de quién es Dios. Y esto es clave para el evangelismo. Por ahí la primera idea que se tiene que establecer, ¿quién es Dios? Porque hay muchas ideas sobre Dios. Incluso los atenienses tenían muchas ideas sobre Dios. Y en nuestros días hay una multitud, infinidad de ideas, y nosotros ahora vivimos en una época parecida a la del primer siglo, en que valía todo y cualquiera podía creer lo que quería, mientras no mantenía de que su verdad era la única verdad. Pablo llega a la ciudad de Atenas, y es una ciudad dedicada no solo a la filosofía. Tenemos la idea de que Atenas era como una academia, una escuela de filosofía y todo se pasaba en el tiempo leyendo libros. Acá vemos que era una ciudad entregada a la idolatría. Y como en todo el imperio romano había templos y estatuas, ídolos representantes de los dioses de todo el mundo. Y uno era libre de adorar a uno o a muchos dioses según el placer de cada uno. Pablo les predica el Dios de la Biblia. En el versículo 23 dice, varones atenienses, versículo 22, en todo observo que sois muy religiosos. Hubiera sido lindo escuchar su tono de voz. Si había alguna notita de sarcasmo. Son muy religiosos ustedes. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, pluralidad de santuarios, muchos dioses, muchos ídolos. Allí también un altar al cual estaba, en el cual estaba esta inscripción. Y saben que yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen, porque en realidad es el más importante. Lo más importante, ustedes no lo conocen. Estos son hombres inteligentes. No tomaron esto livianamente, me parece. Ustedes saben muchas cosas, pero no saben lo más importante. No han conocido, ustedes mismos admiten de que no conocen al verdadero Dios. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y ahora lo describe. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahora, ¿esto se parece a los dioses griegos o los dioses del paganismo en general? Los dioses del paganismo eran dioses locales, dioses de un lugar, de otro lugar, como las vírgenes que existen hoy en día en nuestro país. La virgen de acá, la virgen de allá. Estuvimos de viaje por Salta y pasamos mucha gente en la ruta que se iban para la Virgen de los Milagros. Impresionante la cantidad. La idolatría persiste. Dioses localistas, Dios de cada lugar. Dioses del cielo, Dios del viento, Dios del fuego, Dios de esto y Dios del otro. Pero ningún Dios como el Dios del Antiguo Testamento, Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, creador de todo, el que con su misma palabra creó todo lo que existe y todo lo gobierna. Todo lo sostiene. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas. Está rodeado de templos. Vean estos templos, obras maestras de la arquitectura. El verdadero Dios no adora ahí. No habita ahí, no habita ahí, no habita en ese templo. Ay, muy lindo ese, pero tampoco está ahí. Dios no habita en templos hechos
por seres humanos. Se dan cuenta de que Él está rebatiendo todas las ideas falsas que Él ve a su alrededor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, siendo Señor del cielo, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. De nuevo, ¿qué está haciendo? Está atacando la religión, todo lo que él ve a su alrededor, el paganismo, que la idea es de llevarle cosas al Dios para que el Dios se compadezca de uno o favorezca a uno. Te regalo esto, te pago este soborno, Dios, mi propio Dios, el Dios que tengo en mi casita. Yo te pago algo para que me hagas este favor. Es como, qué sé yo, ir a la municipalidad más o menos. Algo parecido. No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Allá en Salta, todos los años se celebra la fiesta de la Pachamama. Y ustedes saben cómo es eso. No sé si tiene sed la Pachamama, si tiene hambre. Sé que quiere fumar muchos cigarrillos, porque todo eso se entierra. Ahora es un buen curro porque el otro año viene uno, lo saca y uno mismo lo toma y todos se emborrachan. Linda fiesta se hace. Pero la idea es de satisfacer a la Pachamama. Dios no necesita nada de nosotros. Dios le dijo a David, ¿cuándo me hizo falta una casa? ¿Cuándo me hizo falta? Entonces, ¿quién es este Dios? En el versículo 29 sigue hablando. De una sangre es el que nos ha creado, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y en el paganismo hay cada idea de cómo se genera la raza humana. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje somos, suyos somos. Acá vemos de nuevo que Él busca de crear una especie de puente. Dice, hay algo de verdad, una pequeña partícula de verdad en sus poetas. Han hablado de que somos linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Habrán dicho, cierto, yo me acuerdo de esa. ¿Y ahora qué hace Pablo? Habiendo dicho algo que parecía estar de acuerdo con ellos, dice, pues siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Dónde está parado? Está rodeado de estatuas que en realidad son ídolos y de templos con los ídolos fabricados por seres humanos, los dioses hechos por los hombres. Entonces les ha enseñado del verdadero Dios, ese Dios que en Deuteronomio 6 les dice a los israelitas, oye Israel, ¿qué dice? Jehová, nuestro Dios, uno es. Hay uno solo. Entonces, Pablo empieza con la realidad de Dios y cómo es Dios y quién es Dios y qué es lo que Dios ha revelado en cuanto a sí mismo. Segundo, habla de quiénes somos nosotros. Qué importante esto en una época en que la idea de qué es el ser humano, de qué es el hombre, qué es la mujer, se considera algo absolutamente flexible y mutable.
De que nuestros conceptos de lo que es un ser humano, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, es algo construido socialmente. Y como es algo construido socialmente, es algo que podemos cambiar según nuestro antojo. Pero Pablo de nuevo toma una postura absolutamente bíblica para definir quiénes somos nosotros. Y por empezar, somos creación de Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hay muchas cosas ahí. Hay una sola raza. No hay muchas razas. Puede haber distintos colores de piel, pero hay una sola raza humana. Por lo tanto, el racismo carece de sentido. Porque hay una sola raza. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha hecho un mundo, tiempo y espacio. Y ha hecho el tiempo y el espacio para que el mundo sea habitado por el hombre y para que el hombre sea prosperado en este ambiente que Dios ha hecho para su bien. ¿Pero con qué propósito? Para que busquen a Dios, para que lo busquen. Somos linaje de Dios. No está haciendo referencia a lo que dice el libro de Génesis, de que Dios en el principio hizo al ser humano según su propia imagen y semejanza. ¿Dónde está el valor del ser humano? En el hecho de que Dios lo ha hecho y lo ha hecho según su imagen. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es complicado y los teólogos han hablado muchos años sobre eso, de qué significa haber sido hecho según la imagen de Dios. Pero sabemos que por lo menos implica de que Dios ha dicho, esta creación, este ser, es la corona de la creación y es mi representante en el mundo. Y Adán cuando pecó y cayó de un tremendo puesto de honor. El representar ante la creación a Dios el Creador. Hay personas que hoy en día que dicen, lo mejor que podría pasar sería de que venga una plaga y se elimine de la faz de la tierra la raza humana porque el ser humano le está haciendo daño a la tierra. Más valor tiene el planeta que el hombre. Y es al revés. Es cierto que nosotros le hemos hecho mucho daño al medio ambiente. Y si entendiéramos nuestra responsabilidad de cuidar del huerto, de cuidar esta creación hermosa que Dios ha hecho, quizás viviríamos de otra forma, pero los animales no tienen más valor que los seres humanos. La creación, las plantas, nada es... Todo eso, Dios ha hecho que nosotros seamos señores sobre eso. Y el ser humano tiene valor. Y por lo tanto, como se ha hecho según la imagen de Dios, no hay que matarlo. No hay que asesinar y no hay que abortar. Porque cada ser humano lleva la impronta, la imagen de la divinidad. Cada ser humano tiene un valor incalculable. Los atenienses, ¿qué habrán pensado? Los atenienses que tenían sus esclavos, los atenienses que creían que todos los que no eran atenienses eran bárbaros, que eran menos, que valía tomarlos como esclavos y hacerles lo que uno quería. Uno podía someterlos sexualmente si uno quería, porque eran menos, no estaban en el mismo nivel de uno. Entonces,
nos habla de quién es Dios, nos da una visión bíblica del ser humano y también nos dice cuál es nuestro dilema. En el versículo 31, me pregunto cómo les habrá caído. Hubiera sido interesante estar filmando esto, la reacción de la gente este día, subirlo a YouTube. Por cuanto, dice Pablo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, a los atenienses les ha dicho ignorantes. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, Pablo no negocia nada con el Evangelio, con el mensaje. Y esta predicación es una predicación muy atrevida. Les habla del juicio de Dios. Les habla de la misma forma que habla, que escribe en Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan lo que escribe? Romanos 1, versículo 18. Pablo escribe, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántas veces escuchamos un mensaje en una iglesia evangélica que empieza con la idea de que Dios es un Dios de ira y de que la ira de Dios se revela en contra de toda injusticia y por lo tanto todos los hombres están bajo el peligro de ser consumidos en cualquier instante por esa ira divina? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No está hablando de gente muy parecida a los atenienses? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No está hablando a gente muy parecida a la gente que vemos todos los días en la televisión en nuestra época? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y no tenemos tiempo de meternos en el resto del capítulo, pero es tremendo, una descripción minuciosa de la realidad de nuestro mundo moderno y una descripción minuciosa de la sociedad de Atenas en el primer siglo. Y Pablo, como un profeta del Antiguo Testamento, como Jonás en la ciudad de, ¿cómo se dice en castellano? Nínive. En inglés, Nínive. Y me estaba saliendo una cosa en el medio, no sé qué me salía. De Nínive, como Jonás, predicando el juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción? Quizás lo que hubiéramos esperado. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban
y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Les habla de su dilema, de nuestro dilema, pero también habla de la provisión de Dios. Y justamente en el mismo versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. De paso, en el paganismo por lo general hay una visión circular de la historia, de que todo va avanzando y cambia y vuelve, todo se hace de nuevo constantemente. Acá tenemos una cosmovisión absolutamente bíblica, una historia lineal que tiene un fin que termina en el día del juicio. Hay tantas cosas acá de que las cabezas de los pobres atenienses se les debe haber hecho así, una explosión. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les habla sobre el dilema de todo ser humano. La ira de Dios que nos pone a cada uno en peligro. Pero también les habla de cómo Dios ha hecho un camino de salvación. Acá habla de la resurrección. Hay una forma literaria que dice que hay ciertas figuras que uno dice una palabra que es una parte del todo y esa palabra representa el todo. Por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es todo lo que estamos viendo. Dios es Señor, Dios ha creado al hombre, el hombre se ha revelado en contra de Dios, por lo tanto pesa sobre él el juicio, viene el día del juicio, pero Dios ha hecho provisión por medio de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Lo mandó a su Hijo en la carne, vivió una vida perfecta, fue obediente a la voz de su Padre, murió en la cruz, el inocente que toma el lugar del culpable, y nosotros por fe sencilla somos salvos, somos regenerados y ahora gozamos de la promesa de la eternidad. Entonces, si hablamos de la cruz, podemos decir el mensaje de la cruz, y cuando hablamos del mensaje de la cruz estamos hablando de todo eso. Es una forma de resumirlo todo, el mensaje de la cruz. Para que se entienda bien hay que ir tocándolo punto por punto. Pero si queremos hacer una referencia rápida, podemos decir el mensaje de la cruz. Podemos decir, si la gente entiende, si lo hemos definido, podemos decir el Evangelio. En este caso, la idea de la resurrección es la imagen que resume todo ese mensaje. No de que solo habla de la resurrección. Porque si solo hablara de la resurrección de una forma aislada no tendría ningún sentido. La resurrección tiene sentido en el contexto de todo eso que nosotros hemos mencionado. Mucho de lo cual Pablo lo viene desarrollando y vemos que Lucas lo transcribe. Pero no están todas las palabras de Pablo acá. O sea que Pablo ha hablado del pecado, Pablo ha hablado del juicio, Pablo ha hablado de la muerte de Cristo, ha hablado de aquel varón, Jesús. ¿Quién es este varón? ¿Cuál ha sido su obra? ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Lo resucita de los muertos. ¿Estamos seguros que es así? Veamos el versículo 18. Algunos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Todo.
el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesús? De que es el Hijo de Dios muerto por nuestros pecados y de que Dios lo ha levantado de los muertos. Pablo les declara todo el Evangelio. Les dice cuál es la provisión de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para nosotros? También les dice lo que se espera de nosotros. En el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es contracultura. Es contracultura hoy. Y fue contracultura en aquella época. ¿Reconocer el error? No, yo tengo mi dignidad. Que se arrepientan, que reconozcan su error, que le pidan perdón a Dios y que cambien su vida. Ahora, lo interesante de esto es de que esto es un mandamiento. En los versículos 30 y 34 vemos de que hacen falta dos cosas: creer y obedecer arrepintiéndose. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Se habla mucho de creer hoy en día. Ay, yo creo mucho. Ahora, ¿es fe bíblica? La fe bíblica nos lleva a un cambio. Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la humillación frente a Dios. No es simplemente una fe difusa. Es una fe que nos lleva a tomar pasos de obediencia. La fe que no nos lleva a tomar pasos de obediencia es una fe falsa. Es lo que nos dice Santiago, ¿no es cierto? Muchos hablan de su fe, yo les voy a mostrar mi fe, les voy a demostrar mi fe por medio de la obediencia, por medio de las obras. La genuina fe produce un cambio en nuestras vidas, produce el arrepentimiento, implica haber reconocido de que frente a Dios estamos mal, de que hemos ofendido su majestad, que hemos ofendido su santidad, hemos ofendido su gloria. Y es reconocer que de Él no merecemos nada. Y es tirarnos sobre su gracia. Y es confiar en su misericordia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ustedes son muy intelectuales y han escrito muchos libros, pero yo les quiero decir la verdad más importante que hay. Cristo ha muerto por sus pecados y Dios ahora dice, basta, basta, arrepiéntanse. Lo que vemos en este pasaje es la implicancia de que hay un doble mandamiento. Hay un mandamiento hacia el mundo. Dios le manda al mundo que haga algo. Y hay un mandamiento hacia la iglesia. Dios nos manda a nosotros que debemos hacer algo. ¿Qué debe hacer el mundo? El mundo debe arrepentirse. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe predicar el arrepentimiento. El versículo 30, hemos visto de que Dios ahora, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, y me encanta esto, es universal, manda a todos los hombres en todas partes. No hay excepciones. Hay una sola raza.
Y Dios está hablando a cada miembro de esa raza creada por Él. Universal el mandamiento, que todos deben arrepentirse. Cuando hacemos evangelismo, muchas veces pensamos en términos de una invitación. Quizás no está del todo mal. No está mal del todo. A veces pensamos, evangelizamos, tenemos que evangelizar de esta forma. Queremos convencerles de los beneficios de creer en Jesús. Si creen en Jesús, bueno, algunos son muy audaces, se van a hacer ricos, van a ser muy prósperos, van a avanzar en su carrera. Bueno, obviamente no han leído la Biblia, pero aún gente más o menos de doctrina sana, aún quizás nosotros, pensamos que la mejor forma de evangelizar es, miren, su vida va a tener mucho sentido. Dios va a sanar su matrimonio. Y eso puede ser muy cierto. Pero la predicación de Pablo es mucho más fuerte. Pablo les advierte de que Dios va a juzgar al mundo y a cada ser humano por sus pecados. Y Pablo les indica con suma claridad, esto no es opcional. Esto no es si les parece de su beneficio. Esto es un mandamiento de Dios. El segundo mandamiento una implicancia de cierta forma es de que la iglesia tiene la obligación de predicar el arrepentimiento. Podríamos pasearnos por la Gran Comisión y las versiones de la Gran Comisión que encontramos en Juan. Hay mucha evidencia de que Dios nos ha dado un mandamiento de llevar el Evangelio a todas partes. Pero una de las versiones, por decirlo así, del gran mandamiento lo encontramos en Lucas capítulo 24. Y vemos en Lucas 24 el programa de Dios para nuestra época, el programa de Dios para la iglesia. Lucas 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí tenemos resumido el Evangelio. Y que se predicase este Evangelio, pero no dice eso, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en la ciudad de Tucumán, en San Juan, en Rafaela, en Córdoba, en todo el mundo. A veces los reformados caemos en la idea de que esto en realidad no sé, es opcional.
Les ofrezco una definición del hipercalvinismo. Es creer tanto en la soberanía de Dios que no obedecemos sus mandamientos. En la época de Guillermo Cari, hubo hermanos bautistas reformados que tenían la idea de que Dios es soberano y es tan soberano de que nosotros, la verdad que tenemos miedo de meternos en el proceso, a ver si nos metemos y hacemos algún lío. Sabemos que Dios, el que va a ser salvo, Dios lo elige. Entonces, si nosotros ofrecemos libremente el Evangelio, anda a saber si arruinamos algo. Entonces, mejor no. No hacemos una oferta libre del Evangelio. No llamamos a nadie al arrepentimiento porque no queremos que la gente se confunda porque algunos son elegidos y otros no lo son. Y surge una nueva generación de pastores que se daban cuenta que las iglesias bautistas se morían porque no se predicaba el Evangelio. Y en vez de basarse tanto en una teología muy racional, simplemente empezaron a buscar qué decía la Biblia y qué ejemplos bíblicos había. Y empezaron a ver que los apóstoles hacían la libre oferta del Evangelio. Que Pablo decía que Dios manda que todos se arrepientan de una buena vez. Empezaron a imitarlos. Empezaron a predicar en sus propias iglesias y empezaron a crecer las iglesias y dijeron, bueno, si esto funciona, vamos a ir al otro pueblo y ahí también vamos a predicar. Y el Señor empezó a bendecir y se plantaron nuevas iglesias. Y de eso surge el movimiento moderno de misiones y surge nuestro amigo Guillermo Cari. De la simple obediencia. Dios manda que todos los hombres, en todos los lugares, se arrepientan. Y Dios nos ha enviado a nosotros a declarar esta gran verdad. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, habiendo conocido al Señor Jesús, obedece el mandamiento y llega a la ciudad de Atenas, el lugar filosóficamente más sofisticado de su época. Y se para en medio de la plaza pública y les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Estos dos mandamientos, el mandamiento al mundo y el mandamiento de la iglesia, siguen vigentes hasta que el Señor venga.